Primera Corintios capítulo 2, versículo 13 al 15. Estamos estudiando un tema. Esta información va para todos los presentes. Desde acá, desde el altar de la Iglesia Anunciadora de Sion El Recreo, y a todos los hermanos y hermanas que nos pueden oír en el mundo a través de las redes sociales. Este es un tema que ya arriba hoy a su parte 8 temas, 8 conferencias de este tema, y lo hemos titulado ¿Qué tipo de tierra soy? Hoy nos corresponde leer nuevamente en 1 Corintios capítulo 2, versículo 13. Leo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. El domingo pasado, en el tema, nos enfocamos a desarrollar el texto número 14 de la lectura base, donde la Biblia hace énfasis de la condición espiritual del hombre en su estado natural. Escucha bien eso. El hombre en su estado natural. También quise en la introducción del tema pasado hacer comentarios utilizando la creación original para hablar de la naturaleza del hombre, cómo surge el ser humano, de qué manera surge el ser humano, cuál era su condición como humano, qué le garantizaba, qué le perturbaba, qué se le oponía a tener relación con Dios espiritualmente hablando, cuáles fueron las facultades con que fue dotado el ser humano. Y dije que Dios hizo al hombre, de acuerdo a la creación original, del polvo de la tierra, ¿cierto? Pero que el hombre solamente era un muñeco de barro colocado allí en la tierra. No tenía vida en sí mismo. Y enseña la Biblia en Génesis capítulo 2 versículo 7. Dice la palabra que Dios sopló aliento de vida en el hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Eso quiere decir un ser con vida, donde todos sus órganos cobraron vida y comenzaron a funcionar, donde todo su sistema nervioso comenzó y se activó, los 5 sentidos se activaron, su sistema circulatorio, su sistema óseo, todos sus tendones, sus músculos, sus tejidos recobraron vida por el poder del soplo que Dios le dio al hombre. En esa misma enseñanza expliqué de qué manera se evidencia la imagen de Dios en el hombre. Voy a utilizar mucho esta palabra hombre, pero allí hemos incluido todo, hombres y mujeres, todo. La Biblia dice que Dios le dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dice, a imagen de Dios lo creó, varón y hembras lo creó. Dios le entregó enormes responsabilidades al hombre en el principio de la creación,
le entregó el hábitat, le entregó trabajo, le hizo una mujer, se la trajo, también se la entregó. Y la Biblia dice, de acuerdo a la dispensación de la inocencia, que Adán y Eva eran inocentes de pecado. Había una condición que Dios le dijo, que había un árbol que estaba en el huerto, que es la ciencia del bien y del mal. No podían comer de ese árbol, porque el día que comieran, definitivamente morirían. Cuando el hombre oye estas palabras, seguramente no le dio la mayor importancia, porque la muerte no se conocía. El hombre no conocía muerte, nadie había muerto para ese entonces. La muerte no existía, porque la muerte es producto del pecado, es un aguijón del pecado. El hombre recibió la recomendación de Dios y junto a su esposa comenzaron a trabajar para Dios en el huerto del Edén. Pero ustedes recuerdan también que había otro árbol en el huerto. ¿Cómo se llamaba? El árbol de la vida. Ahora, ¿cuál le prohibió Dios al hombre? El de la ciencia del bien y del mal. Pero el árbol de la vida estaba también allí en medio del huerto del Edén. Pero no hubo una prohibición. Esto es una señal que el hombre, en su condición de inocencia, de santidad, tenía acceso al árbol de la vida, que le iba a garantizar su existencia permanente. No iba a conocer muerte. Pero ese árbol de la vida todavía está reservado. Y por eso Juan en el Apocalipsis, en una de las cartas de las iglesias, le dice: le daré a comer del árbol de la vida que está en el huerto del Edén. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice la palabra de Dios en qué consistió la muerte, que hace referencia a Jehová, cuando le dice: Adán y a Eva van a morir si comen de él. La muerte, como ya nosotros sabemos, conceptualmente significa separación. Cuando hablamos de una muerte espiritual, estamos hablando de la separación de Dios y el hombre, que es lo que ocurre cuando Adán peca y Eva pecan. Se rompió la relación entre Dios y el hombre. No hubo relación en oración, en conversación. La Biblia dice que Dios visitaba diariamente a estas personas en el huerto del Edén. Ustedes saben lo que es ese privilegio, que Dios visitara al huerto del Edén y se relacionara con esta gente. Pero dice que desde el momento que Adán y Eva pecaron, esa comunión que había con Dios se rompió, y ya Dios no visitaba el huerto del Edén como tiempos antes lo había hecho. Ahora, cuando Dios decide venir a ajustar cuentas con Adán y Eva, la Biblia dice que Dios viene con una pregunta y dice: ¿dónde estás tú, Adán? ¿Dónde estás tú? ¿Ustedes creen que Dios no sabía dónde estaba Adán? Claro que sí. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque Dios es omnisciente. Él lo sabe todo. Pero Dios estaba haciendo un llamado a Adán de reflexión, para que se ubicara en la posición que le había generado primeramente Dios, pero también en la segunda posición después de pecar, que le había generado el pecado y lo separaba de Dios. Adán conoció el bien y el mal, y dice que se escondía detrás de los árboles del huerto, porque no quería encontrarse con Dios como antes. Es una señal que el hombre y la mujer, en su estado natural, que no tiene a Cristo, trata de esconder muchas cosas de Dios. Ahora, esa muerte que hace referencia a la Biblia en el Génesis, la podemos interpretar de dos maneras.
Uno como muerte espiritual y otro como muerte corporal. Porque desde el capítulo 3, cuando el hombre se le da la sentencia y lo sacan del huerto del Edén, el Señor le dice: cardo y espina producirá la tierra, y maldita es la tierra por tu causa, y con el sudor de tu frente comerás el pan de la tierra todos los días. Y ahí viene la sentencia de la muerte: hasta que vuelvas al polvo, porque del polvo eres y al polvo volverás. Está hablando de la muerte física, que cuando una persona muere, ¿qué es lo que muere? Yo se lo dije el domingo. ¿Qué es lo que muere? El cuerpo, la carne. Es mortal. Yo le dije que el hombre era tripartito, que tiene espíritu, alma y cuerpo. Un espíritu que le garantiza tener comunión con Dios en la oración, en la alabanza, en la búsqueda, en las meditaciones. Tiene un alma donde están los sentimientos y la razón, y un cuerpo donde el alma expresa con que el alma expresa los sentimientos. Es decir, el hombre como un ser espiritual con el hálito de vida, con el espíritu que Dios lo dio, tiene conciencia de Dios. Escucha bien esto. Pero en un segundo plano, el alma, a través del alma, el hombre tiene conciencia de sí mismo. Y a través del cuerpo, el cuerpo tiene, o el alma tiene contacto a través del cuerpo con el mundo, a través de los sentidos, de la percepción de los sentidos que hemos venido estudiando durante todo este tiempo. Ahora, ¿hasta dónde yo quiero llegar con esta introducción de este día? Que nos ubiquemos que hubo un problema espiritual que llevó al hombre a un estado natural que le impedía y todavía le impide a un hombre natural que no tiene a Cristo tener comunión con Dios. Ahora, el hombre murió espiritualmente, pero siguió vivo físicamente. Es decir, que una persona puede estar vivo, puede estar rosadito, puede estar cachetón, pero puede andar muerto espiritualmente por dentro, que le genera un vacío. Y por eso el que no tiene a Cristo busca refugio, ¿dónde? En las drogas, en el alcohol, en la prostitución, en la promiscuidad, en los juegos, en los viajes, en cambiar de nación en nación, de pueblo en pueblo, buscando una solución. ¿Para qué? Para que esa vida que está viviendo pueda sustentar el vacío que dejó el pecado en su ser. Esa relación con Dios, el hombre trata de sustituirla por los vicios y por los placeres de la vida. Pero nosotros sabemos que nada de eso, ni los vicios, ni los placeres de la vida, pueden llenar el vacío producto de ese rompimiento, de esa ruptura que hubo en la relación con Dios. Y por eso es que ustedes notan que en el Antiguo Testamento la gente quemaba animales, llevaba ofrendas y hacía sacrificios de animales para tratar de relacionarse con Dios. Y tanto así que la Biblia dice que un solo hombre era el que podía orar y pedir perdón por el pecado de los demás. Y era el sacerdote. Ahora bien, el hombre en su estado natural sin Cristo tiene unas características muy particulares que la Biblia revela en esta lectura que hemos leído. Dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué no las percibe? Primeramente porque él está muerto espiritualmente, hablando. No hay una intimidad con Dios. Pero aquí el escritor la explica y número uno dice: no las percibe porque para él son locura.
Número 2, no las percibe porque no las puede entender. Y número 3, porque las cosas de Dios se disciernen espiritualmente. En el espíritu, en otras palabras. Posición que el hombre perdió en el huerto del Edén cuando pecó. Ahora bien, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios debido a su naturaleza caída. No le garantiza su naturaleza caída que pueda creer en Dios de manera fácil. Y por eso que hay personas que ustedes les predican y dicen, no, yo estoy claro, el evangelio es la verdad y todo, pero yo ahorita no quiero nada de arrepentirme. No me estrechen, que yo no quiero nada, porque él anda en su estado natural. Ahora, el hombre pierde toda habilidad de aceptar a Dios, de recibir las cosas que son del Espíritu de Dios, y se guía solo por sus sentimientos, sus deseos y su mentalidad. El hombre ha creído que puede valerse por sí mismo y siente que no necesita de nadie, y mucho menos de Dios, que ni siquiera puede ver. Ese es un hombre en su estado natural, y por eso sale lo conocido como el ateísmo. El ateísmo, que anteriormente se practicó mucho en el siglo, finales del siglo XVI, siglo XVII y aún el siglo XVIII, se hablaba de ateos, cosas que ya ateos casi no quedan. Pero el ateísmo es producto de esa separación del hombre en su relación con Dios, que nace en un hogar donde excluyeron a Dios. Todos los temas que tienen que ver con Dios lo hacen a un lado y creen que la vida es sencillamente existencial, que no necesita tener una relación con un ser que no puede ver. Se le hace imposible creer un Dios que no se ve, y por eso la idolatría supo que el hombre tenía ese tipo de necesidad, que necesitaba ver algo para creer en eso. Y de allí la idolatría sacaron las imágenes, sacaron los ídolos y se lo presentaron al hombre, y pusieron su fe en la idolatría para relacionarse con Dios. Pero eso no tiene sentido, porque la Biblia dice que los ídolos están muertos, que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, tienen pies y no caminan, y tienen que llevarlo. Y dice, y todos los que lo adoran son semejantes a ellos. Pero hay mucha gente cautivado en la idolatría. Yo recuerdo una anécdota del hermano, el poeta Eduardo Silva, de una canción que él compuso titulada El Santo de Rincón Hondo. El Santo de Rincón Hondo se materializó más o menos así. Dice que había un hombre que era un agricultor y sembró mucho maíz. Y usted sabe, los que somos llaneros y hemos sido agricultores en algún momento, sabemos que para espantar los animales uno fabrica espantapájaros para ahuyentar a los animales que no se coman el grano. Fabricaron a ese muñeco de madera muy parecido a un ser humano, y los pájaros cuando venían se ahuyentaban porque veían y que pensaban que era un ser humano. Ese año vino una creciente que arrasó con todo el maíz de aquellos terrenos. El espantapájaro fue también llevado por la inundación. La inundación lo lleva al río, y el río se lleva al espantapájaro de madera. Cuando el espantapájaro llega a kilómetros mucho más abajo en el río, hay un hacendado en aquella región que estaba enfermo en aquellos días. Pero también había una iglesia de la religión popular que hacía vida activa también en aquel sector, mucho más adelante. Cuando la inundación pasa por aquella comunidad, el espantapájaro se queda precisamente en ese sector. Hay unas personas que van al río y ven que hay un personaje en el río, y cuando lo ven que es la imagen de un hombre muy parecido a un ser humano. Entonces lo recogen, se le postran, se arrodillan y lo llevan a la iglesia de aquel pueblo. El sacerdote de aquel pueblo lo adopta, porque la fe de la gente que recogió al muñeco
era muy grande y lo lleva al recinto donde se congregaban. A través del tiempo, el santo de Rincón Hondo comenzó aparentemente a hacer milagros sobre mucha gente por allá. La gente enfermo iba, ofrendaba una vaca, ofrendaba 5 mautes, ofrendaba ovejos, llevaba sacos de maíz, regalaba tierra. Y el sacerdote contento, porque tenían algo en quien creer aparte de los que ya existían. Pasados unos meses, el dueño que hizo el espantapájaro cae enfermo de gravedad. Un familiar que vive cerca de la iglesia católica en aquel sector, muy devoto de ese santo, riega la voz y dice que en Rincón Hondo hay un nuevo santo que está haciendo milagros, y que ese hombre tenía que llevarlo a la iglesia para que le ministraran el cura en nombre del santo de Rincón Hondo. Cuando el hombre llega ya a la iglesia, entra, lo llevan y lo presentan donde está el santo para que presente su ofrenda y espere su milagro. Cuando el hombre ve aquel ídolo tan gigante, el tamaño de un hombre, y comienza a detallarlo, se da cuenta que tiene un parecido al espantapájaro que él mismo había fabricado. Se queda medio sospechoso, pero como andaba todo enfermo y buscando un milagro, ¿será que es o no es? Lo cierto es que él recordó un detalle que estaba en el cuerpo de aquel espantapájaro. Le levantó el camisón y buscó el detalle para confirmar a ver si era el de él. Cuando él le levanta el traje al santo de Rincón Hondo, se da cuenta que pudo confirmar que sí era el que él había hecho, porque días antes de la inundación se le había quebrado una pierna al espantapájaro y él lo había entablillado con clavos y madera, y se dio cuenta que era su espantapájaro. Cuando él se da cuenta que es su espantapájaro, le dice al cura, le dice: mira, pero aquí hay un problema. Ya a mí se me acabó la fe, aquí no va a haber milagro y yo me voy a llevar a este santo porque me pertenece. ¿Cómo? Me pertenece. ¿Y cómo dice usted que? Porque yo lo fabriqué. Es más, mira lo que tiene aquí, una tablilla, yo le metí este clavo, ese es mío. Dice el escritor que el cura le dijo: ya va, pero habla más calladito, vamos a dejarlo así. La gente necesita algo en que creer. Si tú te llevas el santo, la fe del pueblo va a flaquear. Déjamelo aquí, porque al fin y al cabo la gente necesita un motivo, algo en quien creer. ¿Cómo te parece? Entonces el hombre en su estado original, como no puede relacionarse con el Dios verdadero, termina creyendo en lo que anda en el agua. Termina creyendo en la lectura de la mano. Termina creyendo en los cantos de la turura, de la paloma, que cuando cante y que se va a morir alguien. Y usted ve la gente espantando a la paloma: espante esa bicha, que lo que trae es muerte. Yo no sé dónde dice eso en la Biblia. Espante esa bicha, que lo que llama es muerte. Y que cuando los gallos ya andan haciendo ruidos en el patio, el gallo anda llorando. Ese gallo hay que matarlo porque con él anda la muerte. Entonces el ser humano cae en ese tipo de cosas. Por eso los brujos cautivan a cantidad de personas fumando el cabo y lo muestran. Mira este camino que va por aquí, ¿estás viendo? Y el ser humano que anda en su estado natural sin Dios dice: sí, verdad, yo lo veo. Y cuando el tabaco explota, porque el material de fabricar el tabaco hay un momento que en algunas partes explota. Mira, se explotó el cabo de esa manera. ¿Estás viendo esto aquí? Esta es una mujer que se quiere quedar con el hombre tuyo. Este hueco que está aquí era donde tú estabas y explotó porque te van a reventar la vida. Tú tienes que pagar yo no sé cuántas visitas aquí. Llévate estos baños, llévate estos sahumerios, llévate esto otro y algo así, porque te quieren reventar. Y hay personas que dicen: verdad que sí, yo siento ese vaporón.
Estoy tranquilo y de repente siento un vaporón. Oigo broma. Ese hombre sí sabe, ¿verdad? Ese hombre sí sabe. No, él se está aprovechando que no tienes a Cristo. Y el cuento de los brujos todo el tiempo es el mismo. Todo el tiempo. Eso no se actualizan. Siempre echan el mismo cuento. Entonces, debido a esto, el hombre ha buscado la forma de saciar su sed. Está muerto de la dirección divina. Camina por la vida guiándose por sus sentidos, su conciencia generalmente. Ahora, ¿por qué cree que son locuras las cosas de Dios? Porque cuando se le presentan las cosas espirituales, las subestima. Como que si fueran una tontería. Dígame, cuando usted le habla que usted es un servidor de Dios, ¿qué servidor vas a estar haciendo tú? Le dicen. ¿Cómo va ahora y que con el Espíritu Santo? ¿Tú crees que el Espíritu Santo, que es tan santo, va a estar en ti? Tú estás loco. Para él son locuras. Y eso que tú sientes cuando te estremeces, que Espíritu Santo, tú lo que eres un sensacionalista. No sientes nada, es pura emoción, es puro cuento. Para él eso es locura. Oír hablando a alguien en otras lenguas, dice, se volvieron locos los evangélicos. Ahora, cuando usted le habla, por decir, de la obediencia a la palabra, dice, ¿qué palabra? Es ser pastor para manipularlo. ¿Qué palabra? Y hay evangélicos que hablan así, porque ellos andan en la natural, ellos no tienen comunión con Dios. ¿Qué palabra? No le pongas cuidado. Hermano, mire, no es para ensalzarme yo, pero cuando uno está en honra y Dios está con uno, Dios habla por uno. Yo recuerdo que aquí había un grave problema en estos días con alguien que no quiero ni nombrar ni decir quién era. Y trajeron a esa persona aquí que le orara. Que le orara. Y cuando estoy orando, uno siente, hermano, fíjese, hay momentos. Yo creo que el domingo aquí hubo un milagro, porque yo estaba orando y sentí cosas que no siento siempre. Cuando eso ocurre es porque Dios está haciendo algo. Y cuando yo le oré a esa persona ese día, yo sentí que en el mundo espiritual algo se rompió. Y yo no quería ni siquiera pronunciar el problema que esa persona andaba pasando. Porque hay gente muy que le gusta multiplicar la información, pero tipo chisme. Entonces yo orando con sabiduría ahí, pero sí sentí cuando dije, ordeno que todos los que perturban, atropellan y traen oprobio a esta vida, quedan desarticulados, quedan inoperantes y no prosperan. Cuando yo oro así, yo sentí como un rompimiento en el mundo espiritual. Yo dije, ¿qué cargaría este ser humano? Pero algo pasó, yo me quedé callado, ni a ellos se lo dije. 2 días después, yo entendí qué había ocurrido. Porque sucedió algo en este estado que jamás la gente pensaba que iba a suceder. Y sucedió 2 días después de esa oración por esa persona. Jehová había dictado sentencia contra los opresores. Por eso yo le dije una vez a unos hermanos que cargaban aquí una gente y que los querían secuestrar, que lo estaban extorsionando. Yo le dije, bueno, cuando te llamen otra vez, atiende el teléfono sin miedo. Y dile, tú sabes con quién tú estás hablando. Con un hijo de Jehová de los ejércitos que no ha perdido nunca una batalla. Tú sabes con quién tú estás hablando. Con alguien que compró Cristo con su sangre. Tú sabes con quién estás hablando. Con una familia que fue comprada y redimida por la sangre de Cristo. Entonces te ordeno en el nombre poderoso de Jesús que no llames más y que te metas con otro, porque te estás metiendo con la persona equivocada. Más nunca llamaron. Pero si se queda, ¿qué tú sabes? Una lloradera.
Eso son fortalezas del diablo. Eso hay que hablarles claro. Tú tienes que identificarte no como perenceo. Tú tienes que identificarte con el nombre nuevo que tienes en el cielo. Que eso confunde al diablo. Yo le pregunto a Dios cómo me iré a llamar yo en el cielo para saber de una buena vez cuando me llamen. Mira, fulano, no, yo soy fulano. Para volverlos locos. Y no estoy hablando con el pastor Wilmer, no. No sé cómo me irán a llamar en el cielo. Yo quisiera saber eso. De una buena vez para volver loco al diablo en esta tierra. Que cuando me busquen por mi nombre, yo cargo otro. Y no me pueden hacer nada porque es mi nombre nuevo en el cielo. Y los demonios se aquietan. Cuando ellos oyen eso, ellos dicen, yo no creo que eso pueda ocurrir. Yo no creo que un milagro se dé, que una hernia desaparezca. Y que alguien lo operó el Señor. Que esto, que lo otro. Y que una gente que le dieron un cerebro nuevo. Y que le dieron una rodilla nueva. Y que un pie se le alargó. Yo no creo en eso. Eso es el hombre natural. Ellos no creen en los milagros. Por mucho que usted le explique. Ellos no creen en la obediencia a la palabra. Ellos no creen en tu adoración. Ellos no creen en cuando tú oras con el corazón. Ellos no creen en la gracia. Tú le hablas del cielo mucho menos. Del infierno mucho menos. Dígame, cuando le hablan de los pastores, de los ministros, dicen, no, que esos son unos vagabundos, que no se cagan. Ese es el hombre natural. Ellos no creen que nada de eso existe. Ojalá no haya ningún creyente que esté en esa lista. Dice, no las puede entender debido a que su propia naturaleza reina el pecado, la maldad, la incredulidad, los tiene ciegos. Fíjese que Cristo dijo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Y qué amaron los hombres? Las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Usted no ve que usted aconseja a alguien, mira chico, no ande con fulano. Esa persona lo anda buscando el SEBIN, el 6CPC, la policía municipal y la estatal. Y la nacional que la inauguraron ahorita. Ese está rayado por otro lado. La gente dice, no chicos, ese es mejor. Hay hijos que le dicen a los padres, ese amigo mío, a pesar que fuma marihuana, a pesar que roba, a pesar que tiene 10 homicidios encima, es mejor que tú. ¿No han oído ustedes eso? Eso es mejor que tú. Porque están endemoniados, están en su estado natural, están ciegos. ¿Ustedes creen que el que le resplandezca la luz del evangelio le va a ser infiel a la señora? Cuando tiene una mujer en la casa, una mujer que sabe que no tiene SIDA, que no tiene ninguna enfermedad de transmisión sexual, una mujer que la consiguió en una casa, que la consiguió señorita, si no la consiguió señorita, pero era una mujer sana, donde tiene sus hijos, una mujer que sabe a la hora que se acuesta, a la hora que se levanta, una mujer que no lo odia, porque si no ya lo hubiese envenenado con la comida, una mujer que le ha dado besos, que lo abraza, que lo cuida, que le da el guarapo, y terminan dejándola por otra que no la conocen. No saben si está enferma, si es asesina, si lo puede envenenar, pero dicen, la que tengo ahora es mejor. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos no tienen a Cristo, están en su estado natural. Ellos están ciegos. Entonces ven a la doña de la casa como un oripopo. ¿Usted sabe lo que es un oripopo? ¿Cuántos han visto un oripopo? ¿Verdad que ese animal es feo? Y el oripopo usted lo busca por todos lados y no tiene gracia por ninguna parte. Entonces el diablo le cega la vista para que vea a la mujer de la casa así, y un demonio que está allá, que se ha costado como 20,000. Él dice que eso es una maravilla de mujer, porque está ciego. Y ellos no entienden cuando uno enseña que el matrimonio es para siempre. Ellos no entienden eso. Ellos no entienden cuando uno enseña acerca de la fidelidad. Ellos no entienden eso, porque ellos están ciegos. Eso solamente lo entiende a quien le amanece la luz del evangelio. Dijo Cristo, ellos no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas.
¿Ve? Porque cuando uno viene al evangelio, todos los trapitos se los sacan al sol. Si no se lo saca Jehová, se lo saca el pastor, se lo saca un diácono, se lo saca un anciano o se lo saca un criticón, pero alguien tiene que sacárselo. Pero cuando uno llega al evangelio, el mismo Dios se lo restriega en la cara. Mira, ven acá, mira lo que tú eras una piltrafa. Ahora yo te voy a hacer un sacerdote. Ahora yo te voy a hacer sentar con los príncipes de la tierra. Ahora yo voy a entresacar lo precioso de lo vil y te voy a sentar en un paraíso. Vas a comer de lo que yo como. Vas a vivir de lo que yo vivo. Dios te honra, Dios te lava, Dios te purifica. Ahora, cuando uno habla así, el impío dice: déjalo quieto, 3 meses le doy para que tú lo veas otra vez como antes. Borracho y tú has revolcado por ahí en las calles. Tú, a ver, 3 meses le doy. Y otros dicen: el zorro puede perder el pelo, pero no las mañas. Y tienen cualquier cantidad de cosas para tratar de hacerte sentir mal. Porque tú sí estás claro en lo que estás haciendo. Tú sí conoces al dador de la vida. Tú sí te encontraste con Jesús que te cambió la vida. Tú sí sabes quién eres ahora y quién eras antes. Pero el diablo te pone fecha porque quiere que regreses otra vez al mundo. Y el diablo dice: ese me lo llevo yo. Le voy a hacer la vida imposible con mis instrumentos para que caiga. Pero entonces, como nos ha amanecido la luz del evangelio, vemos con claridad las cosas y decimos: no voy a volver. No voy a volver. Hay algunos que vuelven, pero hay otros que no hemos regresado. Y creo que a estas alturas no vayamos a regresar tampoco. Y nos cubrimos con la sangre de Cristo. Ahora bien, hay cualquier cantidad de cosas que yo pudiera explicar. En el hombre natural hay personas que tratan de portarse bien. ¿Verdad que sí? Hay inconversos que son muy cultos. Claro, por sus valores, su formación del hogar. Cuando ven un evangélico, casi se paran firmes. Yo tengo familiares que cuando me ven, hasta se presinan. Del respeto. Oye, viene el pastor de la familia, viene el ministro. Y si están tomando, esconden la botella. Y si están diciendo grosería, viene el hombre a cambiar modelo. Pero de vez en cuando se le sale la cola. Porque el diablo no puede esconderse esa cola permanentemente. No es que la carga ahí. Y cuando se medio mueve, se le sale la cola. Y por eso es que yo digo que el cristiano más nuevo que haya tiene que estar mejor que cualquier impío. Tiene que estar mejor. Porque ya tú estás pasando a otra naturaleza, que es la naturaleza del hombre espiritual. Ahora bien, discernir espiritualmente es interpretarlo conforme a la palabra. La Biblia dice que las buenas obras están en el corazón del hombre. Y lo dijo Pablo: yo quiero hacer lo bueno, pero hago lo malo. Y cuando quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo, entiendo que la ley es buena. Es decir, para que me regule, para que me condicione. Pero yo entiendo que ni es la ley, ni soy yo. Es el pecado que mora en mí. La naturaleza vieja que les hablé a ustedes, la naturaleza caída. Ahora, ¿cómo ve Dios? Vamos a Isaías 64:6. ¿Cómo ve Dios las obras de los hombres en esta tierra? Mira lo que dice la palabra. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Entonces, lo bueno que pueda hacer
el ser humano sin Cristo es considerado como un trapo inmundo. Mire cómo es este asunto. Es considerado como un trapo inmundo, lo dice el profeta Isaías. Ahora, el hombre natural, es decir, sin Cristo, está condenado. Está separado de Dios por causa del pecado. No tiene obras buenas. Porque somos buenos es por causa de Cristo. Porque por Él somos justificados. La Biblia enseña claramente, hermano, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Eso está escrito. Nadie puede ser justo si no tiene a Dios en su corazón. Se le hace muy difícil. Y a veces obra justicia con uno, pero con los que les interesa. Pero con otros saca las uñas, porque es que si no tiene a Dios no puede ser justo. Hay gente, es fácil ser bueno con los que viven en la casa. ¿Qué más te queda, verdad? Pero eres tan bueno con los que están en otros hogares, con los que están en la casa, con los que están fuera de la casa, igual con los que tienes en la casa. A veces no. A veces sí. ¿Por qué? Porque la justicia es con los cercanos. ¿Sabe por qué se obra así? Porque no se tiene a Cristo. Y por eso es que cuando yo veo que hay creyentes que se salen del carril y obran de forma injusta, yo digo, a esta gente le falta oración. Para no decirte que está descarriado, le falta oración, porque estás bajando mucho el estado natural del hombre. Ahora bien, Dios proporcionó a través de la sangre de Jesús que se manifestara su justicia en nosotros. ¿Por qué? Porque pasó por alto en su paciencia los pecados pasados de nuestras vidas. Y la Biblia dice que al llegar al Señor nuestros pecados son tomados y arrojados a lo profundo del mar. Por eso es que ninguno de nosotros está autorizado por la Biblia, ni por Dios, ni por nadie, para estarle recordando la vida pasada a los demás. Nadie. No, que tú eras esto, que tú eras esto. Y tú sabes cuáles son unas reflexiones de pareja recordándose la traición que se hicieron en el mundo. Esas son las reflexiones. Mira, vamos a reflexionar. Tú te acuerdas aquella vez. Mira que te me echaste una perdida. ¿Con quién estabas tú aquella vez? Hermano, ¿qué matrimonio se va a edificar así? Si estás revolviendo el agua, viejo, ¿con quién estabas tú? ¿Qué hiciste? No hablemos de eso, dice. No entremos, no hablemos de eso porque para que estemos en paz. No, tranquilo. Es cuestiones de reflexiones. Mentira, el diablo anda buscando de revolver el agua. El profeta Isaías dijo: no recordéis las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Si ya Dios te perdonó y tus pecados están sepultados, ¿por qué tienes que estar preocupado por lo que pasó y no te enteraste? Olvídate de esto, viejo. Porque si no, estás reflejando el viejo hombre que está en la carne viva. Olvídate de eso. Trata de cultivar eso con lo que está pasando ahora, las cosas buenas. Y estoy seguro que llorarás menos. Ahora bien, Cristo dijo en una oportunidad, hablando de las naturalezas, yo lo veo así, que no solo de pan viviría el hombre, ¿verdad? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué notan ustedes allí? ¿Será que son inspirados e iluminados para interpretar que está presentando los dos clases de ser humano? El que necesita, el Wilmer Romero, que le gusta comer arepa, que le gusta comer pasta con pollo guisado, con papa, con queso y tajada de plátano maduro y un vaso de Coca-Cola. Ese, el que necesita la carne asada con cachapa, esa blanditica, y una pizza de vez en cuando. Y café en la mañana, y café en la reunión, y café por la tarde, y café por la noche. Estoy hablando de ese, el que necesita pan para vivir.
pero ese es uno. Pero existe el Wilmer Romero que no necesita cachapa ni necesita nada de eso. Necesita oración, necesita palabra, necesita ayuno y necesita vigilia. Y por eso Jesús dijo: no solo de pan vive el hombre, no solo de pan vive el hombre humano, porque el que pasó a la nueva vida puede vivir de lo terrenal, del pan, pero también vive de lo que yo digo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ya ahí se comienza a reflejar de pasar un estado a otro estado. Ahora, podemos preguntarnos cómo se efectúa ese asunto. Vamos al capítulo 3 del libro de Juan. Juan capítulo 3. Vamos a leer desde el texto 3. Dice la palabra: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿A quién le dijo Jesús esas palabras? A Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Un doctor de la ley, un conocedor, un estudioso del Pentateuco. Ahora bien, de allí en adelante se abre un tema de Jesús con este doctor de la ley, que se lo voy a leer para después interpretárselo. Dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Mira este intelectual como interpretaba. ¿Por qué interpretaba Nicodemo así? Porque estaba en su estado natural. No tenía la revelación del cielo. Dice, respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Con qué está escrito la palabra Espíritu allí? ¿Qué letra? ¿Minúscula o mayúscula? Mayúscula. Está hablando del Espíritu Santo. Y luego dice Espíritu es con minúscula. Está hablando del Espíritu tuyo y mío. La relación, el efecto del Espíritu Santo sobre mi espíritu. Dice: no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Vamos a detenernos un poquito allí. Nicodemo fue movido por lo que veía de las obras que Jesús hacía. Porque él espera la noche y llega donde Jesús y le dice: Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Ahora, Nicodemo estaba siendo inspirado a través del conocimiento que él poseía, porque los conocimientos del Pentateuco, a pesar que no había una manifestación del Espíritu Santo como tal, sino el Espíritu de Jehová, que es lo mismo, pero de otra manera, de otra forma, de formas intermitentes sobre el ser humano. En la Escritura revelaba que en la antigüedad seguramente Nicodemo recordó a Moisés. ¿Por qué a Moisés? Bueno, porque Moisés con una vara la convirtió en culebra. Moisés con una vara dividió el mar rojo. Moisés con una vara sacó agua de una roca. Moisés con una vara hizo cualquier cantidad de cosas. Entonces Nicodemo fue, en su intelecto, buscó el Pentateuco, a un hombre que tuvo respaldo de Dios, que hizo señales y dijo: bueno, a mí este hombre Jesús, hoy en este siglo, este hombre me está levantando paralíticos, devolviendo la vista a los ciegos, multiplicando los alimentos. ¿Quién es este tipo? Y dijo: yo voy a investigarlo, porque me parece que así que el que honraba a Moisés allá está honrando a este hombre. Yo voy a ver quién es. Y se le acerca y le dice: mira, yo quiero, porque he estado indagando de ti, te he estado relacionando con toda esta gente,
y yo entiendo que lo que tú haces, hay una fuerza detrás de él que lo ayuda. Yo quiero que tú me digas quién tú eres. Entonces, cuando Cristo se da cuenta que Nicodemo lo está atacando con la palabra, pero no entiende quién es, Cristo le dijo: de cierto, seguro te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora bien, ahí hay dos cosas que hay que interpretar. Uno, el nacer de nuevo para poder ver lo espiritual y ver el reino de Dios. En ese momento Cristo no hacía, fíjese bien, no hacía referencia del reino de los cielos. Está haciendo referencia del reino de Dios. Usted dirá: pastor, ¿y cuál es la diferencia? Sí hay. Recuerde que la palabra que Cristo predicaba era: el tiempo se ha acercado, se ha cumplido, arrepentido, cread el evangelio, porque el reino de Dios se ha acercado. Y en una oportunidad Jesús dijo: el reino de Dios entre ustedes está. Hablando de él, Cristo dijo: si tú no naces de nuevo, tú no puedes conocerme a mí. Porque aunque de mí está profetizado en la antigüedad, de mí solamente lo interpreta a los que el Padre se lo revela. Y para que tú puedas ser inspirado por el Padre, tú tienes que sufrir una transformación. Tú tienes que nacer de nuevo. Entonces Nicodemo le gustó la cosa y dijo: bueno, pero como todo un investigador, dijo: bueno, pero ¿y cómo será ese proceso? ¿Acaso yo puedo meterme otra vez chiquitico en el vientre de mi madre y volver a salir? Eso lo aplica la Iglesia Católica Romana, hablando del nuevo nacimiento. Cuando dice del agua, el católico dice que son los partos naturales, del cual hizo referencia Nicodemo. Estaban igual. Entonces Jesús le dice: no chicos, por ahí no es. Es el que tienes que nacer del agua y tienes que nacer del Espíritu. Porque el que es nacido de la carne, es decir, de una mujer, si tú naces otra vez de una mujer, vas a estar igualito en tu estado natural. Pero el que nace de la carne sigue siendo carne, humano, natural. Pero los que nacen del Espíritu, bueno, Espíritu es. Para Nicodemo, su espíritu estaba adormecido de la realidad del evangelio. Por eso es que Cristo en su mensaje decía: yo he venido para que tengan vida y para que tengan una vida abundante. Es decir, ¿a quién le hablaba Cristo? No era de la gran vida, de tener oro, tener plata. No. Estaba hablando de la vida del espíritu, que llegara a nivel como estaba Adán en el huerto del Edén el día que pecó. Te toca nacer del espíritu, Nicodemo. Entonces Nicodemo se puso un poco complicado y Cristo dijo: mira, tú eres un doctor de la ley, chico, y te dijo estas cosas y lo estás asociando, lo estás descontextualizando esto. No es así, Nicodemo. Y mira lo que le dice en el texto 12: si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si digo las celestiales? Te dejo loco. Ahora bien, vamos al libro de Juan, porque yo sé que ustedes están allí con una intriga, que quieren saber qué es nacer del agua y qué es nacer del Espíritu. Vamos a ver si nos da el tiempo para llegar hasta ahí. Mira, Juan capítulo 6. Por eso es que yo les recomiendo a los nuevos convertidos que en vez de estar leyendo Mateo y otras cosas, lean el libro de Juan. Es fundamental para el nuevo creyente. Capítulo 6 de Juan, versículo 32. Mira lo que dice Jesús. Jesús le dijo: de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿De quién estaría hablando allí? De Él. Versículo 34 dice: le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Claro, para no comprar más. El hombre en su estado natural: no quiero comprar más pan, no quiero trabajar, no quiero hacer nada. Dame ese pan y yo no como más. Y Jesús le dijo: no es así. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre,
y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho esto, aunque antes me habíais visto, no lo creías. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene yo no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no se pierda, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Está viendo por dónde va la cosa? Jesús dice, Moisés le dio el maná que descendió del cielo, pero ahora hay otro alimento, otro pan que descendió del cielo, que el que lo coma jamás tendrá hambre. Jesús le dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y el que come de ese pan jamás tendrá hambre, y el que toma de esa agua jamás tendrá sed. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora bien, mira lo que dice el texto 47. De cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná. Este es el que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Mira, es mi carne, la cual yo daré por la vida de muchos. Ahí viene el 52, ahí están los naturales. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebes mi sangre, no tenéis vida en vosotros. Peor aún, los volvió más locos. Hay gente, hermanos, que en las iglesias oye palabras y oye palabras. ¿Qué está diciendo el pastor? Ahora y que Dios nos va a bendecir lo que estamos llevando broma. Ahora y que vamos a comer y lo que hay es hambre. Ahora y que va a haber abundancia a través del bendito esa Operación José. Y ayer quisieron matar al presidente. Usted no entiende porque a usted le falta nivel de espiritualidad. Porque está como Giesi, el criado de Eliseo, que cuando salió al patio dijo, estamos perdidos, estamos rodeados, no hay vida, es nuestro último día, estoy muy joven para morir. Pero cuando salió Eliseo, le dijo, Señor, ábreme los ojos a este pobre muchacho para que vea lo que yo estoy viendo. Porque el criado estaba en la carne, estaba en su estado natural. Pero Eliseo oraba y en la madrugada ya Dios le había dicho, te van a venir a buscar unos hombres por la mañana, prepárate. Levanta tu mano y alaba la gloria de Jehová. Hay que subir el nivel del espíritu para poder interpretar la revelación de Dios para Venezuela. Alabado sea el nombre de Jesús. Y cuando Jehová le abrió los ojos al muchacho, vio que había un ejército detrás de aquel otro ejército de ángeles con carros de oro y de fuego. Hay gente que no ve nada. Usted escucha a la gente quejándose, pero no ve nada. No ve nada porque te falta nivel espiritual. Oración, mi gente bella. Así estaban los judíos. No entendía, ahora nos está diciendo que nos lo vamos a comer. Y ahora dice que el pan es él, que él es el pan y que su carne es el pan. ¿Qué es esto? ¿Este hombre será que es un caníbal? No. Ahí había revelación. Porque mira lo que dice aquí. Versículo 53. De cierto os digo, si coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros si no la comes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Ahora fíjate este caso aquí. Aquí tenemos que explicar y profundizar esto un poco más para que no haya confusión. Porque si nosotros asociamos esta palabra
con la que leí más temprano hoy en la cena del Señor guardan cierta similitud y están concatenadas en el mismo sentido, porque Pablo le dice a los corintios que el pan que comemos en la cena es el cuerpo. Dice, Jesús dijo, esto es mi cuerpo que por ustedes fue partido. Y dice, esta es mi sangre que fue derramada por ustedes. Ahora bien, dirá usted, pastor, y entonces los que no tomamos Santa Cena estamos perdidos. No, espérate ahí, ya te lo voy a explicar. Porque por eso es que hay muchas federaciones que están sacando el pie fuera del camino. Y ahora aquí en Venezuela hay ministerios que le ministran la Santa Cena a los evangélicos y a los impíos, a los naturales. ¿Sabe por qué? Porque interpretaron mal esto y que para no dejar a nadie por fuera. Eso no es así, mi gente. Cristo, aplicando las reglas hermenéuticas de los textos que anteceden, Jesús, cuando se declaró como el pan del cielo y habló que era su carne, dijo, bueno, porque esta carne yo la voy a entregar por la vida de muchos. Esto nos arroja una información profética, mesiánica de los tiempos antiguos. El cordero sin defecto, el cordero gordo que era llevado a ser sacrificado una vez al año por el pueblo, se derramaba esa sangre y de las ofrendas que eran quemadas, solo los sacerdotes metían un gancho y lo que salía en ese gancho le pertenecía para su sustento. Pero cuando viene el nuevo pacto, en la dispensación de la gracia, hay otro cordero y se llama el Cordero de Dios, que se llama Jesús, que nadie se lo va a comer. Pero el cordero del Antiguo Testamento propiciaba a través de la libación de sangre, le cubría el pecado a todo. Cristo entrega su cuerpo, aunque tú no estuviste en el Calvario, aunque yo no estuve en el Calvario, aunque ninguno de nosotros anduvo con el Maestro, aunque no vimos su cuerpo ni lo pudimos tocar, pero hoy nosotros sabemos que Él entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario y como oveja fue llevado al matadero y entró al sacrificio una sola vez por todo. De esa manera comemos su carne en términos colectivos, para que nadie se quede fuera. Pero en un segundo plano, el comer la carne de Cristo tiene que ver con la administración de la cena, la comunión del miembro bautizado, que conmemoramos su muerte con el pedacito de pan y con su sangre, con el vino que simboliza su sangre que fue derramada. Estamos demostrando que creemos en ese sacrificio. Ahora bien, cualquiera puede decir, pastor, pero ¿y el que no es bautizado entonces se muere y se pierde? No, porque si así hubiese sido, el ladrón de la cruz no se salva. Él no era bautizado, apenas era un nuevo convertido. ¿Cuándo se arrepintió? El día que estaba muriéndose. No dio tiempo para llevarlo al discipulado, no dio tiempo para hablar con él, para darle consejería, pero él estaba al lado del máximo líder, el que salva al ser humano. Y entonces le dijo, maestro, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Jesús le dijo, no, chico, desde ahora mismo tú estarás conmigo en el paraíso. Pero eso es un caso particular, muy particular de la dispensación de la gracia. Pero si usted tiene 5 años en el evangelio, si usted tiene 2, tiene 8, tiene 10, tiene 15 y tú no tienes anhelo por bautizarte, tú estás pisoteando el sacrificio de Cristo. No le estás dando importancia al comer el cuerpo del Señor Jesús a través de la cena y tomar su sangre. Y eso Dios lo revisa. Todos los creyentes, cuando tenemos meses en el Señor, ya andamos buscando, mire, hermano, y no me van a bautizar, y no me van a bautizar. Eso es al que el Espíritu Santo, el que ha nacido del Espíritu. El que todavía está en la carne dice, no, ya todavía no, tú sabes que no.
no sé qué, no me metas en ese lío ahorita, que es un compromiso muy grande, porque no quiere asumir. Esa es la gente que está corriendo peligro de salvación. Y el miembro bautizado que dice, no, yo no voy a tomar la cena este mes. Tengo muchos problemas. No he orado. Yo reconozco que no me he congregado. Pero ¿y por qué no te acomodas, viejo? La Biblia dice, Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo, dijo Jesús, yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Tú sabes por qué yo hago esfuerzo cuando hay un creyente boqueando ahí? Que ha sido malo y que se ha portado desleal, que no diezma, que no ofrenda, que no va a las misiones, que no gana un alma, que se están muriendo y no se mueren. Y entonces llaman al pastor, llaman al pastor, llaman al pastor. Uno sabe que ahí hay un individuo que no sirvió a Jehová con alegría. Nunca se interesó por ir a un discipulado al bautismo. Y cuando lo logró, porque lo lanzaron por sí o por no. Vamos a ver qué ocurre con este. Y después que llegó a la lista de la membresía de miembros bautizados, tomó la Santa Cena 2 veces, no le dio importancia, y ahora se está muriendo y no puede morir. Y cuando uno va y le ministra y le manda a la gente, a los ancianos, oren y los reconcilia, hermano, confiese otra vez cómo te sientes con el Señor, qué estás viendo, no sé qué, vamos a ministrar la cena. Listo. Se muere. Porque eso era lo que faltaba. Porque Jesús dijo, yo le resucitaré en el día postrero si come mi carne y bebe mi sangre. Porque la palabra no falla. La palabra no falla, mi gente. Entonces, la persona en su estado natural no entiende este tipo de cosas. No las entiende. Entonces aquí no es tanto el problema para él, el que no es bautizado, sino para el que ya lo es y no cumple. Eso es muy delicado. Porque la Biblia enseña que por ese miembro que está inactivo entorpece el funcionamiento del cuerpo. Eso lo dice la palabra. Entonces aquí no es cuestión de que yo voy a ver que no estoy orando. Busquémosla, usted sabe que es evangélico, que no me estoy congregando, que estoy demasiado descuidado, que no sé qué más. Ay, Dios mío, que no he pagado los diezmos y quiera decir Dios. No, eso tú lo sabes. Entonces tú no necesitas que venga una cena para portarte bien, porque ese es otro tema. Oye, viene la Santa Cena, me voy a congregar esta semana, cuando me revisen. Dígame esos cultos familiares. Solo. Pero cuando es el miércoles de la cena, para que me tomen la foto. El problema es que la cámara del cielo está activa a las 24 horas. No los miércoles nada más. Día y noche en la casa, donde quiera que estamos. No podemos llevar un evangelio tan liviano así, mi gente. Y todos los que no son bautizados, anhelen el bautismo. Anhélenlo. Dígale a su líder, mire, yo me quiero bautizar. Si usted no está casado, reglamente su vida. ¿Hasta cuándo tú vas a tener una vida así? Dile a Dios que rompe esas cadenas. Porque es un requisito de la palabra. Que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga. Y que la paz de Dios repose en nuestros corazones.